escuela Hugo Guas. Son los 3 quintos y estamos trabajando, yo le decía con los chicos, las áreas protegidas de la provincia de Córdoba. Así que estuvimos viendo y el mapa ambiental, chicos, ¿o no? ¿Y qué pasó? ¿Qué se fue descubriendo? Yo, señor. Especies en peligro de extinción. También las especies en peligro de extinción. ¿Sí? Descubrimos que en el mapa ambiental no se marca el corredor del Caldén. Muy bien, eso descubrimos, Ignacio. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo se lo puedo decir, pero en la parte de abajo esto no. Bueno. Vamos a preguntar algunas cosas. Bueno, entonces yo les voy a pedir un poquito que se silencien, que nos comente un poquito Ignacio qué es lo que está haciendo, sobre todo que nos hable del corredor y después del libro, de la organización donde él está involucrado. Así que para llevar un orden, no sé cómo, ¿qué opinas, Ignacio? Sí, cómo no. Yo les agradezco muchísimo la posibilidad de estar charlando sobre este tema, que es un tema que, como ustedes verán, me apasiona bastante, ¿no? Sobre todo por poder haber realizado este libro, que realmente es un sueño, y realmente es una problemática ambiental que tenemos aquí muy cerquita, ¿no? En el departamento General Roca, donde tenemos, bien decían los chicos, un área protegida de un árbol que solamente existe en esta parte del mundo, es decir, en Argentina, es endémico, así se llama, el Caldén, y es propio, ¿eh? Por eso la idea es cuidarlo, tratar de que no desaparezca. Lamentablemente está en un retroceso importante en el departamento General Roca y en la provincia de Córdoba, porque únicamente se puede encontrar aquí, en esta zona, cerca de Huinca, cerca de Villa Huidobro, cerca de Villa Valeria, cerca del Campillo, y no hay otros lugares, está desapareciendo, ¿no? Y no es solamente el árbol, sino es todo lo que está debajo del árbol, ¿no? Es decir, la gran cantidad de especies, que realmente tenemos una biodiversidad de especies muy importantes, que a medida que desaparece el caldenal o el caldén, desaparecen también estas especies, con lo cual, digamos, estamos frente a un problema ambiental muy importante, y la pregunta es, ¿qué hacemos para revertir esta situación? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos? A mí se me ocurrió escribir un libro, que lo tenemos acá. Este es el Corredor Biogeográfico del Caldén. Es un libro que lleva 1 año y medio aproximadamente de trabajo, y que son notas periodísticas que he hecho a través del canal de televisión, que ustedes miren en sus casas, y también a través del diario Puntal, donde estoy trabajando desde hace muchos años. El área protegida se creó a principios del año 2000, en el 2003. Es un proyecto que protege supuestamente todo lo que tiene que ver con la biodiversidad en el departamento General Roca, que tiene que ver con el Caldenal, por supuesto. Lamentablemente no se cumple como uno esperaba, ¿no? Quienes tienen el rol justamente de hacer cumplir este proyecto no lo han hecho, han fallado, si se quiere, en este aspecto, y en este sentido es que tenemos un problema ambiental realmente muy importante en la zona, y del cual tenemos que ocuparnos y sobre todo prestar atención y conocer, fundamentalmente en un sentido de pertenencia, de que son árboles que son propios de este paisaje, es decir, estamos perdiendo el paisaje que realmente nos pertenece. Entonces, la idea de este libro surge como una herramienta para, primero, que se conozca dónde está, qué es, y cuáles son los beneficios que se obtienen de tener un bosque nativo aquí en el departamento General Roca, y cuáles son las consecuencias de perder todo esto tan importante, todo este patrimonio que tenemos. Yo lo digo en el libro, uno siempre prende la televisión, escucha la radio y ve o escucha que hay problemáticas ambientales a miles de kilómetros de distancia, en la Antártida, en Estados Unidos, en Europa, y resulta que a 40 kilómetros, a 30 kilómetros, tenemos una problemática ambiental tan o más importante de lo que vemos por televisión. Entonces, bueno, esa es una idea de germinar una pequeña semilla con este libro, para que se tome conciencia
de lo que estamos perdiendo y cómo esto, sobre todo ustedes chicos, cómo los puede llegar a afectar en el futuro. No tener árboles. ¿Cuál es el objetivo de los árboles? ¿Cuál es la función que cumplen? Darnos oxígeno. Perfecto, eso es. Si no extinguimos el árbol, nos morimos porque no nos da oxígeno. Eso que están diciendo es realmente... Porque no nos da importante. oxígeno. Yo ahí voy a compartir unas imágenes para que vean. Para que vean el libro por ahí si no lo pueden ver. Bueno, ahí, acá les mostraba, que saqué algunas fotos, acá mostraba Ignacio el mapa ambiental, que no figura, acá hay unas áreas, a ver, no lo puedo ampliar, que no figura el corredor del Caldén, figuran otras áreas protegidas, acá la laguna Mar Chiquita, pero nosotros acá no figura. ¿Qué abarcaría el corredor del Caldén, Ignacio? El corredor del Caldén está ubicado hacia el oeste del departamento General Roca y los límites son el río Quinto al norte, Acá al oeste, claro, ahí estás marcando, ahí sería el límite del norte, el límite del oeste es la provincia de San Luis, acá. el límite al sur es la provincia de La Pampa y el límite hacia el este, digamos, es la ruta 35. Sería por acá, más o menos. Claro, por ahí, exactamente. Son en total 665.000 hectáreas, es decir, que es un territorio realmente bastante importante, de los cuales... Un territorio grande. Muy grande, muy grande. Imagínense que una hectárea es una manzana. Son 665.000 manzanas, de las cuales solo quedan en buen estado de conservación, es decir, en bosque, 15.000. De 665.000 tenemos solamente 15.000 en buen estado de conservación. Lo demás está ubicado en parcelas, en diferentes campos, pero está todo realmente muy complejo, es decir, muy agredido, ¿no? Sí, De todas las que son, es una cifra muy baja. Es una cifra muy baja, ¿sí? Sí, sí. Y vos sabés que esa mayor cantidad de hectáreas de bosque nativo se ubican en un solo lugar, que es una estancia que se llama Ralicó, y que está cerca de Villa Huidobro. Ese lugar es intangible, muchas miles de hectáreas, y está como hace 150 años, no se ha tocado prácticamente. Ese es el paisaje, si vos entras a esa estancia, a ese campo, es como yo siempre lo digo, ¿no? Como volver al pasado, porque ahí te encontrás con el paisaje que había acá hace muchos años. Estuve mirando que es una reserva natural, ahí estuve mirando el libro, que es una reserva natural. ¿Qué tuvieron que hacer los dueños de la estancia? Mira, en realidad el proyecto del área protegida cumplía el contrato con propietarios de la tierra, donde se ubica justamente el Caldenal, con el fin de hacer un convenio de protección. Es decir, los propietarios firmaban un contrato con el cual se comprometían a no agredir el bosque nativo, a hacer una producción más sustentable, si se quiere, y en cambio recibían beneficios a manera de impuestos por parte de la provincia. ¿Qué pasó con esto? Solamente hoy, del 2003 que se crea este proyecto hasta la actualidad, solamente hay en pie un convenio, que es el convenio con la estancia Ralicó, de la cual estamos hablando, pero esto es más por voluntad del propietario que por una cuestión de parte de los funcionarios provinciales, ¿no? Es decir, que ha habido, digamos, un incumplimiento, si se quiere, de este proyecto que realmente es perfecto. El proyecto del Caldenal, de protección del Caldenal, del área protegida, es perfecto por donde se lo mire. Sin embargo, lamentablemente, durante todos estos años no se cumplió, no se controla y estamos padeciendo las consecuencias. Así es. No sé si los chicos quieren, ¿escucharon lo que dijo Ignacio sobre qué estancia es que está hablando? ¿Cómo se llama la estancia?
Ralicó, no Intensa realicó, realizar. Ralicó, muy bien, no se confundan. Arrancó, señor. Muy bien. Señor, Sí. ¿cómo podemos ayudar para que el Caldén no se desaparezca? Y bueno, difundiendo todo esto, difundiendo el trabajo que hace esta organización, donde Ignacio es miembro, a ver qué es lo que hacen ellos, qué tenemos que hacer para ayudarlos. Señor, yo, Emma, tengo una pregunta. Bueno, a ver, Emma. Que ¿por qué se protege tanto el Caldén? O sea, porque está en peligro de extinción, sí, pero ¿hay alguna otra razón? ¿Qué dijo Ignacio cuando empezamos la charla? ¿Qué pasaba con esa especie? Que es el único país en las que hay esa especie. Señor, es una especie autóctona. Autóctona, y cada vez se van perdiendo más, porque vieron la cantidad de hectáreas que había y solamente cuántas quedaban, que dijo. 15.000. 15.000, muy bien, 15.000 hectáreas. Señor, ¿cuántos integrantes son en la ONG? A ver. Bueno, yo la verdad, la primera pregunta que decía uno de los alumnos, que preguntaba cómo pueden hacer, ¿no?, para ayudar a proteger el cardenal, y bueno, de esa manera, preguntando, ¿no?, sobre todo informándose, preguntando, interiorizándose de que hay un problema que nos está pasando y nos está pasando a nosotros, eso en primer lugar. Y después la función que cumple, yo te diría que es primordial, porque es una función principalmente ambiental, ¿no?, que tiene que ver con lo que decían los chicos. El árbol da oxígeno, es decir, gracias a los árboles respiramos, pero además tenemos un montón de beneficios más, porque de los árboles depende toda una cadena de animales, por ejemplo, que hoy están desapareciendo, de animales que son de esta zona y que hoy no vemos comúnmente, ¿no?, que antes sí se veían y hoy lamentablemente se reducen a muy poco proporción de territorio. Es decir, de a poquito estamos perdiendo todo este hábitat natural que nos pertenece y que nos da tantos beneficios a nosotros, porque además no somos parte diferente de esto, somos parte de la naturaleza, no somos nosotros por un lado y la naturaleza por el otro. Si se pierde la naturaleza, lógicamente nos estamos perjudicando nosotros. Entonces, la verdad es que son realmente interesantes que los chicos estén preocupados por este tipo de cuestiones, porque son, lo vuelvo a decir, las generaciones futuras los que van a ser los principales afectados, ¿no? Es decir, ustedes, chicos. Y después preguntaban cuántos somos en la organización. La organización se llama Mamuel Mapú, que es un nombre en ranquel, es decir, es un nombre indígena, porque acá, en toda esa parte, digamos, vivían los pueblos originarios, o por lo menos se trasladaban por eso. Es decir, que dejaron su impronta. Esto, además de un valor ambiental, tiene un valor histórico muy importante. Por ahí pasó Mansilla con su excursión a los indios ranqueles. Bueno, tiene toda una serie de cuestiones ahí aparejadas que son realmente muy interesantes. Si se pierde el bosque, se pierde también todo eso. Somos alrededor de 30 personas los que estamos en la organización que es ambientalista Mamuel Mapú, que tiene sede en la localidad de Villa Huidobro, pero hay 3 personas que son, lamentablemente una de ellas falleció, que son digamos, los pioneros, quienes iniciaron todo esto allí por los principios de los años 2000, que se llaman Mario Campo, Calucho Cámpora, Ricardo Cámpora, y Juan Cañada, que lamentablemente falleció víctima del COVID durante el año pasado. Tengo una pregunta yo. Bueno, pregúntenle. ¿Cuál es la situación actual de la reserva? Bueno, la situación actual de la reserva realmente es, yo te diría, bastante preocupante. Es una reserva que está desprotegida, en principio, que se puede salvar en la medida de que haya, digamos, una participación mucho más activa de políticas ambientales para poder preservarla. En la medida de que el Estado, en este caso provincial, porque es una reserva provincial, no actúe, es decir, controle, bueno, estamos realmente en problemas, ¿no? Hoy
vemos que se siguen desarrollando los desmontes. Esto es que hay personas que siguen sacando los árboles para sembrar soja, para sembrar maní o para hacer diferentes siembras en suelos que son realmente muy frágiles. Sin la presencia del hábitat natural del árbol, los suelos tienden a convertirse en médanos. Esto es un problema muy grande también que está pasando, y acá volvemos a decir la utilidad que tiene justamente preservar lo que es el árbol y el bosque nativo, fundamentalmente de esta zona, ¿no? Entonces, la situación de la reserva es realmente deplorable, ¿no? Estamos ante una situación preocupante. Quizás uno lo ve con la posibilidad de revertir la situación, pero esto tendrá mucho que ver en la concientización y en la preocupación y en la participación que tengamos todos para que esto suceda. ¿Alguna Señor, otra? yo tengo una pregunta. Bueno, Juli. Como dijo recién, son 30 personas las que están en el proyecto, pero ¿cuántas son las personas que están en la estancia, que están diariamente? Bueno, mira, son cosas diferentes, ¿no? Digamos, la organización Mamuel Mapú tiene sede en Villa Huidobro y hay personas, digamos, que la integran. Estas 30 personas no son solamente de Villa Huidobro, sino son de diferentes localidades de aquí de la zona. Y la estancia Relicó pertenece a un propietario que no está en el país, sino que están en Italia en estos momentos. Generalmente están en Italia, pero que han decidido, y El micrófono, Ignacio. Ah. A ver, ¿ahora? Sí, ahora. ¿Ahora Justo sí? se había cortado. Se cortó. Sí. Les decía que en la estancia Relicó, los propietarios están en estos momentos en Italia, viven en Italia, vienen de vez en cuando, son muchas hectáreas, digamos, las que comprenden esta estancia, y han decidido, casi por voluntad familiar, por voluntad propia, que una gran proporción de esta estancia directamente sea intangible. Esto quiere decir que no se toque, que quede como está. Y esto es de un valor ambiental incalculable, ¿no? Porque vos entrás ahí y te encontrás, es un paraíso. Para quien no haya ido, realmente es un paraíso estar en ese lugar. ¿Y Es lo que nos estamos perdiendo, ¿no? se puede acceder a la estancia? ¿Cómo sería eso, Ignacio? Mirá, en el caso nuestro hemos ido por cuestión periodística. Claro, porque si no es privado. Es privado, es privado. Pero bueno, por ahí manifestando en forma de escuela, por ahí de institución, y hablando con quien es ahora el encargado, yo sé que han hecho visitas. O sea, no tienen problemas, digamos, en permitir el acceso en el caso de que tenga alguna cuestión educativa o alguna cosa de esa. Bueno, se han programado. porque he visto que en el libro que muchas escuelas han trabajado sobre el tema de los caldenes. Así que bueno, a lo mejor el año que viene, cuando este año o el año que viene, seguiremos con el tema, por supuesto, porque la verdad que es muy interesante. Es importante, ¿no? El trabajo que hacen las escuelas está reflejado en el libro. Han presentado proyectos en Feria de Ciencias. Hay escuelas rurales que están dentro del corredor del Caldén y que están muy comprometidas con la preservación, porque son ellos mismos los que están viendo cómo está retrocediendo el bosque, ¿no? Son testigos en carne propia, podríamos decir, de lo que está sucediendo en su propio territorio. Juana, ¿querías hacer una pregunta? Sí. Bueno. ¿Qué actividades realizan en la ONG? Bueno, es una buena pregunta. La ONG se encarga fundamentalmente de concientizar, perdón. En este caso es de llevar, por ejemplo, a las escuelas a través de charlas. Hoy está un poco difícil, ¿no? Porque, bueno, hoy estamos conectados a través de los teléfonos, celulares y demás, pero, digamos, antes de la pandemia, lo que hacía la ONG es ir a las escuelas y hablar un poquito de lo que estoy hablando yo, del corredor del Caldén, de dónde está, el valor que tiene. Es esto, ¿no? Tratar de alguna manera, educar ambientalmente sobre el sentido de pertenencia sobre este bosque que lamentablemente está desapareciendo de a poco. Es decir, también ha tenido una función muy importante la organización en denunciar
denunciar que han dado. ¿Cómo fue que se te...? A ver, perdón, Ignacio, ¿se pueden silenciar un poquito? Porque es interesante lo que está contando Ignacio, así que se silencian. Está contando sobre las actividades que hace la organización. Sí, les decía que también otra de las actividades prioritarias, que no es el rol de la organización, es la denuncia, ¿no? La denuncia de diferentes actividades de desmonte, incendios, que se han dado a lo largo del tiempo dentro del corredor del Caldén. Ante la inacción del Estado en el control, bueno, esta ONG, esta organización ha tomado el rol justamente de ser un poco el control sobre el tema de desmontes y ha ido a la comisaría, a la policía, a llevar las denuncias cada vez que se ha enterado de que están justamente extrayendo árboles. Bueno, ha habido desmontes realmente importantes, ¿no? Que han sido llevados a la justicia y que inclusive tuvieron en algún caso personas detenidas. Claro, no en la estancia Rallicó, sino de otras estancias, porque son Exacto. privadas las tierras donde están los Señor, caldenes. tengo una pregunta. Bueno, Yo, Emma, a ver, otra pregunta. que yo quería preguntarle a Ignacio que cuál era su función específica en la ONG. Bueno, la función de todos es prácticamente la misma, ¿no? Es tratar de reunirnos cuando podemos, evaluar por ahí la situación del corredor y sobre todo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Tratar de educar, de llevar la palabra del corredor a las escuelas, a los diferentes ámbitos. Es decir, yo creo que es una tarea de concientización, ¿no? Que es lo más importante de todo esto y es el objetivo que tiene esta organización. El rol de todos es más o menos el mismo. Quizás el más importante lo estén llevando a cabo más. Tengo una Bueno, pregunta. Sí, ¿me puedo hacer una pregunta? Bueno, ¿quién es? Yo, la Euge. Dale, Euge, pregúntale, Ignacio. O sea, ¿cuál es el clima ideal para la extensión del Caldén? Bueno, es una buena pregunta también, Euge. En este caso, el clima, este árbol viene muy bien en esta zona porque es de esta zona. Es decir, a donde plantes un caldén, en esta zona, en Huinca, en Villa Huidobro, en Del Campillo, va a venir muy bien, porque es un árbol que se adapta a los suelos frágiles, es decir, suelos que están degradados. El caldén realmente es un árbol muy resistente, es un árbol que resiste mucho la sequía, que resiste la inundación, que le hace muy bien el suelo. Es decir, un árbol que no tiene mayores problemas para desarrollarse. También otra pregunta. Bueno, a ver, Euge, ¿qué querías preguntarle? ¿Otra cosa? Que si puede ser que el Caldén se reproduce porque la vaca come la semilla y cuando la larga crece la planta, ¿puede ser? Exacto. No es fácil la reproducción del caldén. Generalmente se reprodujo mucho, hace muchos años. La semilla necesita justamente de que la ingiera, la coma algún animal. En este caso, como decís vos, bien Euge, las vacas. En su momento eran los guanacos que había en esta zona y que ya desaparecieron, y que fueron extendiendo a través, digamos, de caminatas que hacían los animales, fueron extendiendo el árbol por grandes extensiones. ¿Qué hace la semilla dentro del estómago de un animal? El jugo gástrico, digamos, descompone la semilla y cuando defeca el animal, bueno, sale la semilla y allí empieza a brotar un nuevo caldén. Pero tiene que tener este proceso, ¿no? Entrar en este caso al estómago de un animal para poder desprenderse una retícula que tiene en su base superior y después, recién cuando el animal la despide, puede crecer la planta, ¿no? Tengo una pregunta. Bueno. Sí. ¿Cómo fue que pensaste en hacer el libro? Bueno, mira, el libro
realmente fue un sueño, siempre tuve el sueño de escribir algo sobre el tema del corredor, del bosque nativo, y no sabía por dónde empezar. Y un día me encontré en la computadora con que tenía un montón de notas, de notas que había hecho en la televisión, que había escrito para el diario, y que estaban todas ahí desorganizadas, pero que se referían todas a la misma temática, justamente que tienen que ver con el corredor del Caldén, ¿no? De cómo lo habían agredido, de la gente que hizo algo justamente para que esto no pasara. Es decir, un montón de informes y de información que estaba ahí y que hacía falta organizarla. Entonces, digo, bueno, ¿por qué no un libro? Como para que esto quedara, para que el día de mañana fuera justamente una herramienta de consulta. Esa era un poco la idea, ¿no? Y me encontré en ese camino con quien es hoy la directora de la biblioteca, que es Liliana Raca, y ella me animó y me dice, sí, dale, hacelo, te lo tenés que hacer, y ella me ayudó en todo lo que es la referencia geográfica que está en el libro, y ahí arrancamos, a partir de ese primer capítulo, que es la ubicación geográfica con algo de historia, arrancó el libro. Y bueno, fue andando, hasta que finalmente a fines yo diría a principios de 2019, ya estaba listo. Hablé con la editora de la Universidad de Río Cuarto, que inmediatamente me abrieron las puertas, se interesaron por el proyecto, y el libro en realidad estaba ya listo para lanzarlo en el 2020. Lo que pasa que pandemia mediante fue muy difícil hacerlo en el 2020, y hace unas semanas atrás me avisaron que ya estaba listo, y bueno, por suerte y una alegría realmente tremenda lo pudimos sacar. Señor, tengo una pregunta. Bueno,